En Mediodía, El Espejo. COPE, estar informado. Muy buenas tardes, oyentes de COPE Rioja, bienvenidos a El Espejo de la Iglesia en La Rioja. Les habla Santiago Ruiz y me acompaña Víctor Manuel Jiménez. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, amigos de la COPE. A los mandos del sonido, nuestro amigo y compañero Chema Jodra. ¿Qué tal, amigos de COPE Rioja? Feliz año, primer espejo del 2022 y volvemos con la mejor de las noticias posibles para nuestra diócesis. La Santa Sede hizo público este miércoles 12 de enero a las 12 que el Papa Francisco nombraba nuevo obispo de Calahorra y la Calzada Logroño a Monseñor Santos Montoya Torres, obispo auxiliar de Madrid desde 2018. Y qué mejor manera de comenzar un año y un programa como el nuestro que teniendo en los micrófonos de COPE a nuestro pastor electo para hablar y conocerlo mejor. Monseñor Santos Montoya, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, no está aquí todavía en COPE Rioja, pero está entrando desde Madrid. Ya lo sentimos cerca de nosotros, Monseñor. Y primera pregunta casi obligada. ¿Conoce La Rioja? ¿Ha estado alguna vez en La Rioja? Pues he estado hace tiempo. Estuve hace tiempo, conocí el monasterio de Valvanera, famoso monasterio, sí. Pero hace tiempo, pero lo que es así más recientemente y demás, conozco poco, lo conozco más por los buscadores, ¿verdad? y demás que físicamente. Muy bien. Una preguntilla, ¿qué se trae de Ciudad Real? Le llaman solanero porque es de la Solana. Ah, claro. Y de Madrid, ¿qué se trae de Ciudad Real y de Madrid a nuestra tierra, que ya es su tierra, La Rioja? Pues nada, pues muchas gracias. Bueno, pues al final uno es su historia. Entonces, uno no da lo que no tiene y lo que tiene pues lo ha recibido de otras muchas personas y de muchas situaciones, ¿no? Con lo cual, ¿qué me traigo de La Mancha? Pues me traigo los orígenes de gente trabajadora, los orígenes de gente honrada. Bueno, pues esto, personas de trabajos pues del campo, de trabajos de distinto orden también, pero bueno, pues esto, gente trabajadora, también donde la fe ha dejado su huella y esto se nos ha transmitido, ¿no? Entonces, pues lo primero esto, el dar gracias por esta fe que uno ha recibido y con la que luego con el tiempo, y aquí es donde en Madrid, después yo vine de niño ya pues eso con unos 10 años aquí en Madrid, donde se ha ido aquilatando y esa fe ha sido acompañada, ha sido contrastada en los distintos ámbitos en los que uno va viviendo, en el colegio, en la universidad, etcétera. Entonces, bueno, pues viendo un poco la importancia de los grupos, la importancia pues del testimonio en los distintos ambientes y bueno, pues esto es lo que, aquí es donde se ha cuajado la vocación sacerdotal, que en un principio pues así más de niño no estaba en el horizonte, ¿verdad? Más inmediato, y se ha cuajado después. Entonces, bueno, pues aquí es donde realmente he hecho la vida, pero nunca he perdido los orígenes del pueblo, ¿no? Hemos ido con cierta frecuencia. Y luego precisamente después ya de ser sacerdote y ya como obispo, pues sí que solía ir todos los años en el comienzo del curso. Bueno, la Virgen no se enfada porque la llamemos de un modo u otro, ¿verdad? Sí, no con las distintas advocaciones. Allí en La Mancha, en mi zona, en mi pueblo es la Virgen de Peñarroya. Entonces, bueno, pues los septiembres que coinciden con el comienzo del curso, pues el pasar por el pueblo y en la medida que se puede hacer la romería correspondiente, bueno, pues era una forma también de poner a los pies de la Virgen el curso, ¿no? El curso pastoral. Y bueno, pues esto ha sido un poquito mezcla de Madrid, consolidación de la fe, los inicios de la fe en el pueblo. Recuperando esas palabras que decía de esa vocación que de niño no la vivía, aquí muchos se sorprendían al leer su biografía, licenciado en químicas, y luego se ve, de vocación tardía, se puede decir, pero también uno de los obispos más jóvenes de nuestro país. ¿Cómo acaba un químico siendo obispo de Calahorra y la Calzada de Logroño? Bueno, pues no es mérito de uno, o sea, hay que decir que, bueno, podía ser químico como podía ser cualquier otra cosa, ¿no? O sea, que al final la capacitación para lo que Dios pide la da Dios, no depende de los estudios en concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues
pues esta es la cuestión. Es decir, pero me he ido con la pregunta, estaba aquí anotando alguna cosita y me he ido con la pregunta. ¿La puedes repetir, por favor? Sí, más que nada era, ¿cuándo se da cuenta de esa llamada, de esa vocación? Ah, vale, el comienzo de la vocación. Bueno, el comienzo de la vocación, si bien es verdad que la vocación, como dices, es tardía, tardía depende de los tiempos, porque antes entrar con 20 años era tardía, ahora entrar con 20, ahora es más, lo de tardía, esto es. Pero sí que vino con la adolescencia, un poquito saliendo de la adolescencia, bueno, estos términos así más vagos, ¿verdad? Pero comenzó, pues sí, ahí con los 17, los 18, por ahí, es donde yo empiezo con esta cuestión, en estos ámbitos eclesiales en los que me encontraba, y ahí es donde pues donde se cuaja. No, es que estaba tratando de hilvanar, porque antes por eso se me ha ido un poquito la idea, porque estaba pensando que la vocación tardía a veces se asocia vocación tardía a vocación auténtica, o más auténtica que cuando no es tardía. Claro. De algún modo, como los quilates de una vocación dependen de la edad en la que uno encuentra, y esto no es verdad. O sea, Dios llama cuando quiere y como quiere. Y conozco personas que desde siempre han querido ser cura y son unos excelentes sacerdotes, ¿no? Claro. Y no han tenido que pasar necesariamente por distintas experiencias. Con lo cual, bueno, pues uno se encuentra, esto es como aquel propietario, ¿verdad?, que salió a contratar gente a su viña, que nos dice el Evangelio, a unos fue a primera hora de la mañana y a otros más tarde, ¿no? En cualquier caso, pues si todos se nos invita a trabajar en la viña, con lo cual, bueno, pues esto es. A mí propiamente no fue en una primera infancia, fue después, aunque la decisión es posterior, sí que los primeros flashes, ¿verdad?, de la vocación vienen en esta edad. Aunque yo empiezo, como diría ya San Ignacio, salido de muchacho, cuando entro en el seminario. Aquí me acompaña Víctor Manuel Jiménez, que ha sido vicario de pastoral en el obispado con don Carlos Escribano, y me acompaña en los programas del Espejo de la Iglesia en La Rioja, y le cedo a él la palabra para que le haga alguna pregunta. Perfecto. Pues buenas tardes, don Santos. Buenas tardes, don Víctor. Un placer ya escucharle y tenerle tan cerca a los micrófonos de la COPE, y trasladarle la felicitación y agradecimiento por su generosidad y por aceptar el ministerio episcopal. Ya es un acto muy generoso, y venir a otra tierra pues, también lo es. Los curas, justo venía de un arciprestado esta mañana, me han dicho, diga al obispo que estamos rezando como obispo electo en todas las misas, don Santos, o sea que están nombrándose ya las misas de la verdad es que es un consuelo y es una emoción tremenda, ¿no? El encontrarse que mucha gente reza, ¿no? Y esto también es un indicativo de nuestra vocación. A veces nos podemos confundir con nuestras capacidades, con nuestras posibilidades, y al final es como no seamos sostenidos, sin mí no podéis hacer nada, que dice el Señor, ¿no? Exacto, o sea, ya estamos en el altar, ya unidos en el ministerio. Muchas gracias. Ha dicho usted en las declaraciones en los medios de comunicación de estos días que viene una sociedad plural, como es la sociedad europea, española, y La Rioja también una sociedad plural, y también tendrá en su mente, en su corazón, como pastor, retos plurales a los que afrontar, ¿no? Como en la Iglesia diocesana estamos afrontando la misión EUNTES con la llamada del Papa, la Evangelii Gaudium, a salir al mundo a predicar el Evangelio con audacia misionera. Usted así, de los años de sacerdote, de los años de obispo, ¿cuál cree que es el reto fundamental hoy en día donde todos los cristianos tenemos que sumar las fuerzas para ser una iglesia realmente, como nos pide el Papa, en salida misionera? Bueno, serían muchos aspectos, ¿no? Porque es como decir cuáles son los problemas de salud, por ejemplo, que puede tener los españoles. Yo creo que por decir así algo genérico, ¿no? Y podríamos ir diciendo por distintas realidades. Perdón. Pero bueno, en definitiva yo creo que el crecer en nuestra identidad de cristianos, ¿no? Y eso, y sobre todo también en la identidad de iglesia. ¿Qué significa sentirse iglesia? Sentir afecto por la iglesia, porque a veces hablamos de Dios, hablamos de las cosas de Dios y sin embargo nos separamos a veces de las cuestiones de iglesia. Incluso cuando hablamos de obras de la iglesia, como puede ser Cáritas, tiene mejor prensa hablar de Cáritas o hablar de otras acciones concretas de la iglesia, más que de la iglesia en sí. Y dejamos la iglesia como si fuera
reducto pues esto, de determinados cargos, de determinados modos de estar, valga la redundancia, la propia Iglesia, pero el sentirse Iglesia. Entonces, bueno, pues dentro de lo que sería una misión ad intra, sería esta identidad cristiana, identidad de Iglesia, sana, gozosa, y al mismo tiempo quien se siente así, a gusto en algo y con alguien, lo va a transmitir con naturalidad. Quien no se termina de identificar, quien no se termina de encontrar a gusto, pues va a estar evangelizando a regañadientes, va a estar mostrando así como de perfil, sottovoce, lo que piensa verdaderamente. Y pues eso, si alguien se encuentra bueno, pues, orgulloso de alguien, de que me ha firmado un autógrafo, de que conozco a esta persona, lo va a decir con toda tranquilidad y sin complejos. Y yo creo que ahí a veces pecamos un poquito, ¿no? Pero esto es una generalidad que, como todas, puede ser injusta. Don Santos, en rueda de prensa comentó que se había enterado con el turrón de la Sí. noticia de su nombramiento en plena Navidad. No sé si le ha dado tiempo de hablar con el administrador diocesano, con don Vicente, por saber cómo está la diócesis, y también con el arzobispo de Zaragoza, don Carlos Escribano, del que coge testigo, y le han contado un poco la situación de la diócesis y cómo está. Sí, bueno, propiamente no nos ha dado tiempo a analizar la situación de la diócesis. Sí que es verdad que ha habido pues los saludos pertinentes y el empezar como a ver cómo íbamos a abordar estos primeros días, el ir también viendo cómo vamos a pues organizar un posible encuentro no dentro de mucho para empezar también a ver cómo hacemos pues el comienzo del ministerio, unos primeros saludos, unas primeras aproximaciones, pero no tanto entrar en la realidad de la diócesis. Sí que es verdad que con los datos que se pueden obtener, pues esto en la página web y demás, ¿no? Pues algo con algún informe, etcétera, pues sí, más o menos así a grandes rasgos sí se puede hacer un poquito una idea de cómo está la situación. Le tengo que dar las gracias. Pinceladas, ¿eh? Le tengo que dar las gracias también como delegado de medios, porque ayer, en plena rueda de prensa, es verdad que dijo que había entrado en la página web, que veía que la diócesis estaba viva gracias ya solo a la web. Eso ya, desde aquí, desde la delegación de medios, la verdad es que es de agradecer que el obispo electo diga esas palabras. Bueno, pero es que no era un brindis así para caer bien, ¿eh? Es que realmente quien tenga la posibilidad, y yo invito que esta es una de nuestras, a veces, tareas también pendientes, decíamos antes, esa identidad como cristianos o afectos, o tener con afecto a la Iglesia, pero a veces puede ser que conozcamos poco nuestros medios. Hablamos que si a veces la Iglesia, que se comunica mal, y decimos, bueno, ¿cuánto conocemos nuestros medios? ¿Cuánto vamos a las fuentes para entender lo que las mismas fuentes están diciendo, ¿no? Claro. Y quien se asoma, ciertamente, quien quiere conocer la Iglesia en La Rioja, ahí hay un espejo precioso. Y esto es, pues entonces, enhorabuena por el cómo está hecha la página, por la información que ofrece, porque está actualizada. En algunos sitios entras, ¿verdad? Y aquello, lo último que se puso fue en no sé dónde, hay noticias que ya están pues obsoletas, y sin embargo, pues aquí hay, bueno, pues una realidad histórica en la diócesis, el funcionamiento de distintos órganos, y en fin, pues es el archivo, en fin, está muy bien estructurada y con un contenido muy rico. Se agradece. O sea que enhorabuena. Se agradece. Ha hablado de ese inicio ya del ministerio. La toma de posesión se celebrará el próximo sábado 5 de marzo en la Catedral de Calahorra. ¿Sí? Me imagino que deseoso de que llegue ese día. Pues la verdad es que sí. O sea, es verdad que hay ganas, ¿no? De empezar y es verdad que luego ya la cabeza y el corazón se resitúan, ¿no? Yo creo que una de las posibilidades que tenemos las personas humanas es esta capacidad de adaptación, y que enseguida, cuando ya hay un interés ya distinto, pues toda la persona como va buscando el sensibilizarse y entrar más en esa
en esa nueva situación. Y a mí eso es lo que me está pasando, ¿no? Es decir, bueno, pues ese deseo de ir conociendo. Por otra parte, hay que irse también de aquí, bueno, pues hay compromisos adquiridos que uno tiene también que ir soltando, despidiéndose, etcétera, y que eso también pues lleva a su curso, porque esto no es simplemente cerrar una carpeta y se acabó, sino que hay vínculos humanos, hay realidades pastorales que hay que ir también pues cerrando tranquilamente, pero que todo el mundo lo entiende, ¿no? Porque la Iglesia es misionera y a todos se nos piden gestos de misión. Cuando a un sacerdote se le pide que cambie de parroquia, aunque sea en la misma diócesis, al final es un gesto misionero. Es, digamos, cortar unos vínculos para establecer otros. Cuando una persona cambia de trabajo, cuando cambia pues el lugar de una familia, cuando tienen que emigrar, etcétera, pues, o sea, todo el mundo está haciendo gestos de esta naturaleza. No hacemos ninguna heroicidad. O sea, yo le agradezco a don Víctor lo que decía antes, ¿no? El haber aceptado la generosidad, decía, por haber aceptado este cargo. No es ninguna generosidad, es que es lo propio. Es que es lo propio, ¿no? Si yo creo que tendríamos mala conciencia si se nos ofreciera algo donde la Iglesia nos destina y nosotros, sin una razón, digamos, gravísima, dijéramos que no, viendo más otras, mirándose a uno más a sí mismo que otras cosas, ¿no? Entonces sí, en definitiva, pues deseo que llegue ese día y bueno, pues con los comienzos pues esto, con ilusión. Recordamos a los oyentes, toma de posesión el próximo sábado 5 de marzo en la Catedral de Calahorra, pero para todos los diocesanos de La Rioja hay que recordar que habrá celebraciones también en Santo Domingo de la Calzada y en la Concatedral de la Redonda de Logroño. Exactamente. Ya avisaremos de las fechas. Y yo creo que cuanto antes mejor, es decir, para que no haya una distancia tampoco grande entre las distintas celebraciones. Bueno, yo creo que esto serán de las cuestiones que en breve habrá que comunicar con la suficiente antelación, pero sí, para que tampoco diga, bueno, entonces a lo mejor una va a ser y al mes siguiente otra. No. Intentaremos que sea dada la realidad concreta de la diócesis, intentaremos atender lo antes posible las distintas sedes. Fenomenal. Bueno, sedes, las distintas catedrales. Catedrales. Aquí se llaman sedes catedralicias. Vale, perfecto, no quería yo ser incorrecto. La iglesia madre es Calahorra y ahí se la toman posesión, las otras dos serán presentaciones del obispo en Santo Domingo y en Logroño. Esto es. Y viene, en cuanto tome posesión en nuestra iglesia diocesana, ya a una iglesia en sinodalidad, en camino sinodal. Sí que es cierto que con la pandemia, con este parón, también un poquito de ese vacante, ha costado arrancar, pero al final sí que han estado muchos pendientes de esa llamada del Papa Francisco a hacer sínodo y sinodalidad, y hay muchas personas, muchos laicos que están ya interviniendo con sus cuestionarios, reuniéndose para el discernimiento comunitario de esas preguntas que el Papa nos ha lanzado. Ahora que nos escuchan muchos oyentes de Cadena COPE, lance un mensaje de ánimo, de aliento, a que se sumen a esta sinodalidad y este camino que el Papa nos ha invitado a toda la Iglesia Universal. Hombre, pues puede ser una ocasión muy buena, o sea que a veces nos quejamos de que no me han preguntado cómo estoy, no me han preguntado mi opinión, en las distintas situaciones, ¿no?, que podemos tener dentro de la Iglesia y en otros ámbitos, claro. Pero pues aquí el Papa lo que ha dicho es, es que quiero preguntar a cada católico para empezar, pero luego a personas que quieran y que nos ven desde fuera, pues también qué pueden decir de nosotros, ¿no? A veces una mirada desde fuera pues nos puede ayudar, ¿no? Entonces, pues animar mucho a intervenir, a tomar conciencia a veces de cómo está, tomarse el pulso, y tomar el pulso a las comunidades en las que nos encontramos y bueno, pues disminuir ese ámbito de la queja para pasar a esa acción más proactiva, ¿no? De decir, bueno, pues es verdad, vamos a ver, vamos a analizar de qué modo estoy yo participando de la vida de la Iglesia, de qué modo, cómo estamos funcionando, cómo nos escuchamos, cómo no nos escuchamos, en fin, cuál es nuestro modo de participar. Bueno, pues yo creo que es una oportunidad muy buena, ¿no? Y de redescubrir, pues un estilo que no es solo cómo funcionamos, sino, bueno, pues un estilo que nos afecta a todos, ¿no? Cómo trabaja el catequista con sus niños,
cómo deja que los niños intervengan o no, cómo a su vez si nos decimos o no las cosas entre las distintas realidades de la parroquia, qué relación hay con otras realidades eclesiales y no eclesiales de los ámbitos parroquiales, la comunión entre vida consagrada y vida sacerdotal y parroquias, los ámbitos públicos con los ámbitos nuestros. En fin, yo creo que la sinodalidad es un buen hilo que cose realidades muy interesantes. Yo creo que aquí hay una actitud profética del Papa en este momento que nos está queriendo dar un estilo a la Iglesia, ¿no? con este acento en la sinodalidad. Y ha hablado del sínodo, ha hablado del Papa Francisco, que lo va a ver dentro de poco, porque va a ir a la visita al Dimina que corresponde a los obispos de la provincia de Madrid. Sí, confiemos que los test pertinentes no nos hagan una mala pasada, porque a algún obispo ya le ha pasado. Vaya. De encontrarse con él, porque obliga, ¿no? Por protocolo, hacerse unas pruebas antes, justo 48, 24 horas antes, y si antes se decía si el tiempo no lo impide, y ahora tenemos que decir, pues, si el COVID no lo impide, pues si Dios quiere, sí estaremos con el Santo Padre en la última semana de enero. ¿Qué significa esa visita con el Santo Padre y tan cercana de su nombramiento como obispo electo? Hombre, pues es una confluencia de factores muy interesante. O sea, que a uno lo acaban de nombrar obispo de una diócesis y que la persona que a uno lo envía, pues uno pueda pues darle las gracias y saludarlo personalmente a las pocas semanas de que haya tenido lugar este hecho. Bueno, pues es un privilegio. Y lo vivo así, con agradecimiento y bueno, pues es un guiño también que uno entiende que el Señor dice, bueno, pues nada, pues aprovecha la circunstancia. Los medios de comunicación han abierto en nuestra tierra con un titular: seré el obispo de todos. Hoy Santos Montoya ha demostrado que va a ser el obispo de todos, ¿no? Bueno, eso quisiera. Yo creo que este deseo de totalidad va implícito en la oferta de la fe. La fe no está abierta a unos pocos, la fe no es una realidad de unos cuantos, la fe es una propuesta para todo hombre y mujer de este mundo, ¿no? Entonces todos están llamados a la fe, pues no descubro nada nuevo, no descubro las Américas, si digo que quiero ser el obispo de todos. Bueno, pues los que vean en su vida y que la fe sea significativa para orientar sus vidas, como con otras personas que se rigen por otros criterios, pero que en la medida en la que podamos hablar, en la medida que nos podamos convivir, pues del mismo modo también, ¿no? Monseñor Santos Montoya, muchísimas gracias por esta entrevista. Cope Rioja, La Rioja es su casa, pero pues Cope Rioja también. De hecho, su directora, Ana Orué, me transmite que cuando venga y se asiente en La Rioja, que venga a visitar los estudios con total libertad y volver a estos micrófonos para que se sienta como en casa. Pues con mucho gusto, donde sea menester. y para todos los oyentes que quieran volver a escuchar esta entrevista, lo van a poder volver a escuchar en redes sociales, en nuestro canal de YouTube y en la página web de iglesiaenlarioja.org. Monseñor Santos Montoya, muchísimas gracias y espero que nos conozcamos pronto. Pues muchísimas gracias, encantado. Hasta pronto, don Santos. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Nosotros nos vamos a despedir ya. Recordamos a nuestros oyentes que nos escuchamos este domingo en Iglesia Noticia. Pueden seguir informados en nuestras redes sociales y en la web diocesana. Un saludo y hasta pronto. En Mediodía, El Espejo. COPE, estar informado. ¿Estás buscando retirar muebles de una casa, oficina o local? Conoce nuestro servicio de vaciado y pequeñas mudanzas. Retiramos residuos, damos una segunda vida a lo que pueda ser reutilizado y te ofrecemos el presupuesto más ajustado, incluyendo desinfección. Además, estarás colaborando en la inserción sociolaboral de las personas más vulnerables. Solicita información sin compromiso en la web chavicar.es o en el 941 20 41 78. Gracias con corazón. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo. El Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia a un sínodo. El sínodo es un encuentro de todos los cristianos para hablar de cómo caminar juntos. Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora. En Mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.